quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. La Iglesia Misionera Cristo para las Naciones te da la bienvenida a tu cita con Dios. Abre tu corazón para recibir lo que el Señor tiene preparado para ti en este día. Más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti. Gloria a ti, Señor. Padre Celestial. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que a todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Aleluya. Esto dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, el capítulo 119, a partir del versículo 97. Es un llamado que nos hace el Señor para que nosotros aprendamos a apreciar su preciosa palabra. Que el Señor te continúe bendiciendo, amada hermana, varón de Dios. Gracias le doy a Dios por tu vida y por haber puesto en ti ese anhelo profundo de conocer más de Él. Hoy vamos a estar hablando acerca de consejos para las personas solteras. Una de las epístolas que contiene mayor información en relación con el estado civil de los creyentes y su relación con Dios y con su iglesia es la primera epístola del apóstol Pablo a los creyentes de Corinto, allí ubicada en Grecia, en la parte sur de Grecia. Desafortunadamente, en tiempos del apóstol Pablo, Corinto era una ciudad que se caracterizaba por la inmoralidad sexual. Era una de las ciudades más inmorales del mundo. Todas las formas de desviación sexual se exhibían abiertamente. La vida libertina era costumbre. Las personas se vestían para llamar la atención de las demás y sus conversaciones siempre estaban impregnadas de esos comentarios maliciosos. En verdad, estaban saturadas de palabras insinuantes y pervertidas para hacer creer a la otra persona que se estaba disponible para lo que se deseara. Una persona decente no podía caminar por las calles sin que los tentadores o las tentadoras le observaran y le hicieran propuestas indebidas. El sexo era el dios de la sociedad de Corinto en ese entonces. Afectaba a todas las esferas, al gobierno, al comercio, las escuelas, la industria, la recreación y aún los campos religiosos. ¿Será que la sociedad actual es diferente, amada hermana, amado hermano? Ahora bien, ¿puedes imaginarte una iglesia del Señor Jesucristo ubicada en medio de una sociedad tan inmoral como esa? Imagínate hombres y mujeres que deseaban llevar una vida santa y agradable a Dios en medio de semejante caos. Las tentaciones a las que debían hacer frente, la presión del mirar, tocar y experimentar, y era esa clase de vida de donde había sido rescatado por el poder del Evangelio muchas personas. Debido a esto, la presión de las tentaciones abundaba, y los creyentes de Corinto comenzaron a buscar la mejor forma de manejar esa situación y evitar así regresar al mundo. Tenían temor de Dios, habían conocido la verdad del Evangelio, habían nacido de nuevo y no querían retroceder. Eran conscientes de lo peligroso del entorno que les rodeaba. La conclusión
De muchos de ellos fue la total abstinencia de relaciones sexuales, conocida en otros campos como el celibato. Ellos consideraban que esa sería la mejor opción. Creyeron que no tocar nunca mujer, o que la mujer no tocar nunca a un hombre era la manera más segura de mantenerse puros y de unir fuerzas para resistir la tentación. Entonces, la cuestión de resistir la tentación a la fornicación, al adulterio y a las prácticas sexuales contra natura imponían a la iglesia saber cómo reaccionar frente a ese estado de cosas. Por ello decidieron escribir al apóstol Pablo para preguntarle lo que el Señor le había revelado al respecto. Pablo les contestaba suministrándoles varios mandatos impartidos por el Señor y varias deducciones que el mismo apóstol había hecho inspirado por el Espíritu Santo, impartiendo consejos a la luz de la palabra de Dios para las personas solteras, casadas, viudas, separadas, unidas en yugo desigual, etc., las cuales iremos analizando en estas diarias reflexiones. Estoy haciendo referencia específica a la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 7. Comprendiendo este contexto, hermana, hermano, vamos a discernir por qué el apóstol Pablo, lleno de la presencia de Dios, hablaba y escribía lo que el Señor colocaba en su corazón. Si tú miras en 1 Corintios capítulo 7, versículos 1 y 2, dice lo siguiente: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Sí, percibes, hermana, varón de Dios, el sentido de estos versículos, porque al leerlos de primera, sin conocer el contexto, se pueden hacer interpretaciones parciales, sesgadas. Indudablemente, se estaba hablando de impedimentos y consagraciones. Es bueno que miremos lo que el Señor nos quiere decir estudiando su palabra. Hay que entender que quizás alguno de estos corintios se convirtieron y comenzaron a pensar que las intimidades de la vida matrimonial no eran consecuentes con la santidad cristiana. Es decir, llegó al punto su celo y su anhelo de agradar a Dios, llegó a tal punto que incluso preferían no casarse, o preferían los casados dejar de intimidar con sus esposas, o las esposas con los esposos. El sentido en realidad era que ellos debían guardarse en integridad, debían acoger la palabra de Dios en el verdadero sentido, tal y como el Señor lo había dispuesto. Mira, conocimiento, es bueno que nosotros escudriñemos para comprender lo que estaba pasando. Corinto era una letrina de inmoralidad, como ya lo hemos dicho. Era una de las ciudades más inmorales del mundo. Es necesario, hermano, hermana, que nosotros como creyentes comprendamos en el entorno que nos estamos moviendo y la importancia del matrimonio. Es necesario que la iglesia se preocupe por el matrimonio. Los creyentes debemos comprender el concepto que Dios tiene sobre el matrimonio, porque el matrimonio es una institución creada por Dios. Él creó al hombre y a la mujer, como ya lo hemos visto, y les dio la unión del matrimonio, les concedió esa unión mediante un pacto irrevocable llamado matrimonio. Es que no es bueno que el hombre esté solo, el Señor dijo, pero hay personas que prefieren por amor a Dios guardarse y servirle exclusivamente a Él. Esto no es malo, pero no es para todos. Hay un principio general que es el matrimonio, pero hay unas excepciones. Hay situaciones especiales para no casarse. Hay ejemplos, como por ejemplo estados de guerra
en casos de enfermedad crónica de alguno de los que se piensan casar, la quiebra económica, alteraciones del orden público que dan a entender que va a haber una revolución, que van a haber hechos cruentos que van a obligar a que las personas no estén unidas, o van a llamar a unos al servicio militar, a que se incorporen a las filas, otros por obligaciones, por enfermedades, por accidentes, etc. Es necesario considerar detenidamente el llamado y la voluntad de Dios. Es cierto, Dios llama a algunos hombres y mujeres a permanecer solteros, pero esto no es para todos, es excepcional. Es cuando la persona prefiere seguir a Cristo, que no sea el casarse un impedimento. Por eso en Mateo 19:12 dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Esa es la revelación y el sentido de la palabra de Dios. Hermano, hermana, insisto, la voluntad de Dios es que todos los seres humanos nos demos el uno al otro en el vínculo del matrimonio. Pero hay personas a quienes Dios ha llamado y colocado en su corazón el abstenerse de casarse y de tener relación sexual. Pero esto no es para todo el mundo, como lo veremos más adelante. Yo te invito a orar en el nombre de Jesús. Amado Dios Trino, al estudiar tu preciosa palabra, nos damos cuenta de lo peligroso que es para el ser humano caminar apartado de ti. Definitivamente, la naturaleza carnal y pecaminosa de la humanidad se manifiesta cuando no se conoce ni se aplica tu palabra. Señor, nada hubo en la sociedad de Corinto que no se esté manifestando en estos tiempos. Perdónanos, Señor, porque como dijo tu siervo Daniel, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Ayúdanos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, a entender que tú nos estás hablando en estos tiempos para que nos apartemos de toda inmoralidad sexual, para que nos arrepintamos de todo lo malo, nos cubramos con el poder de la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad, para que seamos limpios por tu palabra y nos acerquemos a ti con vestiduras limpias. Te lo rogamos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te continúe bendiciendo, hermana, hermano. La palabra de Dios es clara. Así el hombre pretenda contradecirla, contrariarla. La palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, y su voluntad es que el soltero se guarde en integridad para cuando llegue el momento del matrimonio. Asimismo, la mujer soltera, llegar en estado virginal tanto el hombre como la mujer al matrimonio. En estos tiempos la gente se ríe, se burla y lo considera anticuado, lo considera pasado de moda. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Te invito a que por unos minutos más sigas orando, pidiendo esa revelación del Espíritu Santo y esa capacidad que viene de Él para obrar, para ajustar nuestra vida conforme a sus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo. Que Dios continúe bendiciendo tu vida. Quieto en tu presencia.